esta parte que vamos a desarrollar corresponde a la etapa de recolección de datos. Entonces tenemos que pensar, cuando nosotros hagamos un tema de investigación, la pregunta va a ser de dónde vamos a obtener nuestros datos, ¿correcto? Y a eso va referido a lo que son fuentes de información. Entonces vamos a definir algunos conceptos también que lo hemos visto en la clase anterior, lo que eran las unidades estadísticas. ¿Recuerdan? Habíamos comentado sobre a quién vamos a estudiar. Tenemos que definir bien quién va a ser nuestra unidad de análisis. ¿Se acuerdan de ese tema? Eso lo hicimos en la clase anterior. Tenemos que definir bien a quién vamos a estudiar, o sea, de quién vamos a obtener los datos. Respecto a eso se le llama lo que son unidades estadísticas y caracteres. Se llaman unidades estadísticas o individuos a los elementos componentes de una población estudiada. O sea, recuerden que vamos a tener una población y posiblemente de esa población obtengamos muestras, ¿verdad? Entonces, esas muestras que nosotros vamos a obtener van a ser nuestras unidades de análisis, ¿ya? O nuestras unidades estadísticas. En respecto a la población, en una investigación estadística debe ser población definida con precisión. O sea, cuando hacemos siempre estos temas de investigación, tenemos que definir a quién vamos a estudiar. Como nosotros estamos en el área de educación, posiblemente a quien nosotros estudiamos va a ser a los estudiantes, ¿correcto? Posiblemente ahí esté enfocada nuestros estudios, ¿no? Pero no solamente son personas, ¿no? A veces nosotros podemos tener como población, por decir, aquí tenemos un aula, no sé si logran apreciar. En este aula hay ciertas características que tiene. Entonces nosotros podríamos definir también los ambientes de un centro educativo, ¿no? Entonces en este centro educativo ya veremos el área que ocupa un ambiente, qué tipo de pizarra tiene, por decir. Entonces, pero es importante siempre definir la población a quién vamos a estudiar, y dentro de esta población quién va a ser nuestra unidad de análisis o nuestra unidad de estudio. ¿Sí? Pueden ser personas, objetos, animales, de acuerdo al tema de investigación que estén tratando. ¿Sí? Entonces, dentro de estos, una vez que ya lo tengamos definida lo que es nuestra unidad de análisis, vamos a ver los tipos de fuentes de información que tenemos. Se le llama fuentes primarias cuando nosotros mismos recolectamos los datos, y tenemos otras fuentes que se le llaman las fuentes secundarias, cuando recolectamos ya datos elaborados, ¿no? Cuando usamos datos de otra institución. Vamos a definir primeramente lo que son las fuentes primarias. Son aquellas en las que los datos provienen directamente de la población o muestra de la población. Entonces, en este caso, nosotros mismos vamos a recolectar los datos. Quiere decir que estos datos posiblemente no hayan sido estudiados, ¿ya? A eso se le llaman las fuentes primarias. Es cuando uno mismo recolecta los datos. Entonces, dentro de este tipo tenemos dos observaciones, lo que es la observación directa y la observación indirecta. Ya vamos a definir también cada una de estas, ¿ya? Pero recuerden que aquí nosotros mismos vamos a recolectar los datos. Entonces quiere decir que posiblemente sean datos desconocidos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que es la observación directa. Ya. ¿Cuándo se da esto? Cuando el investigador toma directamente los datos de la población, sin necesidad de cuestionarios, entrevistadores ni nada. Es como uno mismo va y empieza a preguntar, a recolectar los datos. Entonces, a eso se le llama la observación directa. ¿Cuándo es indirecta? Cuando los datos no son obtenidos directamente por el investigador, entrevistador u otros medios para obtener los datos del estudio. Entonces, aquí vamos a usar posiblemente un instrumento. Por ejemplo, normalmente se usan encuestas. No sé si escucharon ese término. Se usan las encuestas. Entonces, las encuestas vendría a ser una observación indirecta. ¿Por qué? Porque al entrevistado se le entrega este cuestionario, esta encuesta, y el entrevistado lo que hace es llenar. Entonces no estamos obteniendo, o sea, la observación no está siendo directa, ¿verdad? A diferencia del otro término en el cual el investigador directamente recolecta los datos, ¿sí? Mediante una entrevista o una observación directa,
Lo podría hacer. En cambio aquí se usa algún instrumento, ¿no? Por ejemplo, en la encuesta, o podría encargar a otra persona, ¿no? Que haga la recolección de datos, ¿sí? Pero a todo esto se le llama las fuentes primarias. Cuando no se tiene información sobre el tema de estudio y el investigador tiene que recolectar los datos. El otro aspecto que se tiene son las fuentes secundarias. Son aquellas que parten de datos preelaborados, como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet o de medios de comunicación. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos el INEI, ¿sí? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, que maneja la mayor cantidad de datos a nivel de la población, ¿sí? A nivel nacional. Entonces, uno podría recurrir, si es que está haciendo de acuerdo al tema que esté tratando, podría recurrir al INEI y recolectar datos de ahí, ¿no? Y aquí ya están elaborados inclusive en cuadros estadísticos, en gráficos estadísticos. Entonces simplemente sería como copiar y pegar en nuestro informe, ¿correcto? Eso en el caso de que obtengamos, en el caso de que haya algunos estudios ya que se hayan hecho, ¿no? La otra entidad que tendríamos en este caso sería el Ministerio de Educación. Por ejemplo, para este tema de la entrega de tablets a los estudiantes, me imagino que el gobierno, ¿a quién ha preguntado? ¿Al INEI o al Ministerio de Educación? ¿Cuántos estudiantes son los que tienen problemas en acceder a una cabina de internet o a una computadora? Entonces, me imagino que el gobierno tomó esa decisión porque hay información de que los estudiantes no tienen estos dispositivos. Entonces, por ese motivo que el gobierno decidió entregar estas tablets, ¿verdad? Pero ¿a quién consulta, no? ¿Al INEI o al Ministerio de Educación? ¿Quién debería de manejar en este caso qué estudiantes disponen de estos dispositivos? Entonces yo considero personalmente que el ministerio es el que debe manejar esa información, ¿no? Ellos deben saber por decir, de todas las zonas, de todos los estudiantes, de acuerdo a las zonas, qué cantidad o qué proporción es la que cuentan con dispositivos y qué cantidad los que no cuentan, ¿no? Entonces por eso que también ya está focalizado, creo, en este caso, a quienes se va a hacer la entrega. ¿Sí? Entonces el Ministerio de Educación maneja esa información, ¿no? Si nosotros estaríamos haciendo un estudio de acuerdo a eso, entonces el Ministerio de Educación nos va a dar esa información. ¿Correcto? Entonces a eso se le llaman las fuentes secundarias. Entonces tenemos dos alternativas, ¿no? Si es que hay la información, simplemente recurrimos a esas fuentes y eso se le llama las fuentes secundarias. Si no tenemos información, nosotros mismos tenemos que recolectarlas y eso se le va a llamar las fuentes primarias. A veces hay que hacer algunos estudios, ¿no? Entonces, a eso se le llama, por ejemplo, los métodos de recolección de datos. Tenemos dos tipos, ya lo que es el censo y lo que es la encuesta. Vamos a diferenciar de qué trata estos dos tipos que tenemos. Normalmente me imagino que ustedes escucharon de que, por ejemplo, en el 2017 se hizo un censo. ¿Sí? El INEI justamente es el que organiza este censo. Y en este censo lo que se hizo es recolectar la información de todo lo que era la población a nivel nacional y el otro aspecto era el tema de vivienda, ¿no? Entonces estas dos unidades de análisis tenían lo que era población y lo que era viviendas. Entonces, y este estudio se ha hecho, como les decía, el 2017 y se ha recolectado información ahí, ¿no? Se ha recolectado datos. Entonces, en todo caso, ¿qué es censo? ¿No? Hay que diferenciar eso. El censo consiste en realizar la recolección de datos a toda la población en estudio. O sea, quiere decir que ninguno de la población se puede escapar, ¿no? Como quien dice. O sea, tenemos que considerar al 100% de la población. Por eso que en los censos, si habían personas que vivían lejos, había que llegar ahí, ¿no? Por eso que a veces demoró, no solamente ha sido un día el censo, ¿no? Creo que demoró una semana y más todavía, porque tenían que ubicar a todas las personas, ¿no? Donde estén, ¿no? Entonces, pero el censo es un estudio a toda la población, por lo que constituye una mayor inversión en tiempo, recursos humanos y económicos. Ahora, en estadística, lo correcto, lo ideal sería hacer censos, porque en el censo no estamos obviando a nadie y estamos recolectando una información real. ¿Sí? Entonces,
Lo correcto, lo conveniente sería hacer censos, pero sabemos también que no es fácil realizar un censo. Como dice aquí, hay un tema de inversión de tiempo, de recursos humanos y económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando hagan su tesis, me imagino que van a definir una población y no creo que hagamos un estudio a toda la población, ¿no? Salvo que sea una población pequeña, ¿no? Normalmente siempre tomamos una muestra, ¿no? Y a esa muestra normalmente se le llama encuesta, ¿no? O sea, cuando se hacen estudios, o bien se hace un estudio, un censo que consiste a toda una población, o se hace una encuesta, y esta encuesta constituye el término medio entre la observación y la experimentación. En otras palabras, es un estudio a una muestra. El censo es a toda una población y la encuesta es solamente a una pequeña muestra. Ya un poco para diferenciar en términos más sencillos, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? Entonces estamos diferenciando lo que es un censo, estudio a toda una población, y encuesta, el estudio a una pequeña muestra. A ver, aquí nos dice un otro concepto. Aplicar una encuesta a una muestra representativa de la población es con el ánimo de obtener resultados que luego pueden ser trasladados al conjunto de la población. Y recuerden que al tomar una pequeña muestra, al hacer el estudio a esta pequeña muestra que se le llama encuesta, esto va a representar a toda la población. ¿Sí? O sea, si hemos encontrado en esta pequeña muestra un cierto porcentaje de algo, entonces ese porcentaje reflejaría a toda la población, ¿no? Y eso es parte de lo que era estadística inferencial. No sé si se acuerdan cuando hemos definido las dos ramas de la estadística, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, una consulta. Sí. En caso de la encuesta, ¿no? Lo que estamos hablando, Sí. por un ejemplo, digamos, hago un estudio a una institución educativa, exactamente una sección de un grado, digamos, de tercer grado, sección B, digamos. Ya. Entonces, a todos esos alumnos, pues son 35 alumnos, alguna encuesta, me Ya. dan datos estadísticos, yo saco. Entonces, yo podría generalizar a la institución completa con esos datos. Ya, muy bien. A ver, esto lo vamos a tratar en el tema, bueno, no sé si lo vamos a ver en este semestre, porque hay un capítulo que es netamente muestreo. Ya, eso corresponde a ese tema. Pero bueno, solamente para poder un poquito aclarar esa pregunta. A ver, su compañero plantea de que va a tomar una sección, ¿correcto? Es el tercero B que tiene 35 estudiantes. Entonces, lo que tenemos que definir en una investigación es la población. Entonces, si uno define la población como tercero B, ¿no? Solamente mi población va a ser estudiantes del tercer grado, sección B, que son en total 35, es como si estaríamos haciendo un censo a toda esa población. Pero, ahora, si nosotros definimos como población, como si definimos población a toda la institución educativa que posiblemente tenga del primero al quinto grado, ¿no? O al quinto año de secundaria, ¿no? Entonces, y solamente vamos a considerar el tercer grado, la sección B. Posiblemente este tercer grado B sería la muestra, ¿no? Alguien va a decir, no, esa es la muestra, pero la población es toda la institución educativa. Entonces, el detalle es que aquí las muestras estarían mal tomadas, porque no podríamos tomar solamente a este tercero B y decir que eso representa a toda la institución educativa, porque la institución educativa debe tener el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, hasta el quinto grado, ¿verdad? O hasta el sexto grado, bueno, si es primaria, ¿no? Entonces, lo correcto que se debe hacer dependiendo de la población que estamos teniendo, de lo que se está considerando, debemos tomar pequeñas muestras de cada grado, ¿no? Eso sería lo correcto. Por decir, del primer grado, tomar unos 5 estudiantes tal vez, del segundo otra cantidad, y así sucesivamente, de todos los grados. Entonces, esa muestra que se va a tener, esa sí representaría a toda la población. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Entonces, digamos, yo concluyo de que no se puede especificar con tan solo una sección a una población completa que sería la institución, sino un informe que probablemente yo haga, entonces ahí tendría que poner en la sección tal, resultados esto, y pueda que en otras secciones de la institución tal, también sigan esa frecuencia, así algo así, ¿no? Algo así, algo así.
Exacto, exacto. Pero siempre, muy bien, pero siempre teniendo en cuenta la población en estudio. Siempre tienen que tener, si la población, como les digo, si la población en estudio es el tercero B, esa información que ustedes obtienen es para el tercero B. Pero si la población ustedes lo definen a nivel de toda una institución, este tercero B no sería tan representativo a nivel de toda la población. ¿Ya? Listo, muy bien la aclaración. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Listo, entonces vamos a continuar con nuestro avance. Lo que corresponde aquí, vamos a ver perdón, creo que no se muestra, ya, lo que vamos a ver aquí son los tipos de encuesta. Ya, entonces, nuevamente les indico, el censo es bastante difícil de realizarlo. Como les decía, demanda tiempo, costo y recursos humanos, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace son encuestas, y una encuesta es una pequeña muestra. Entonces, dentro de estas encuestas tenemos algunos tipos, ¿no?, que podríamos mencionar. Por ejemplo, lo que es una entrevista personal. ¿En qué consiste esta entrevista personal? En el cual el investigador conversa con el entrevistado o con la unidad de estudio y empieza a obtener los datos, ¿no? Entonces, a veces lo más conveniente sería realizar este tipo de entrevista personal, porque ahí se saca la información, lo más valioso, ¿no? Uno lo que quiere pregunta y también responde ¿no? Y podemos obtener una buena información. Ahora, otro tipo que tenemos es el cuestionario autoaplicado, el que les mencionaba. Por ejemplo, normalmente se les entrega una encuesta y ustedes marcan, ¿verdad? Y alternativas se les da preguntas y ustedes marcan. O algunos inclusive ahora se está acostumbrando a enviar por correo o por WhatsApp, por ejemplo, no hay formularios que se hacen en el cual el informante empieza a marcar a las preguntas que se les plantea. ¿Correcto? Y hay otro tipo también que se llama la observación directa. En este caso no es necesario preguntar, simplemente uno observa, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio a unos estudiantes, no les voy a preguntar el género, ¿no? El género normalmente a simple vista se puede apreciar, ¿no? Imagínense que empiece a preguntarle, ¿cuál es tu género, masculino o femenino? Entonces, bueno, salvo que haya alguna duda, le preguntaremos, ¿no? Pero hay algunos casos en los cuales simplemente con una observación directa se puede obtener los datos. Pero, por ejemplo, la edad uno no podría obtenerlo, ¿no? Mediante observación directa uno no podría obtener. Tendría que hacer o bien una entrevista personal, preguntarle su edad, o bien aplicar un instrumento de tal forma que me responda cuál es su edad. ¿Sí? Entonces tenemos algunos tipos de encuestas que podría hacerse. Pero aquí el detalle es que nosotros tenemos que usar algún instrumento, ¿no? Entonces, y eso va a esta siguiente diapositiva, que nos va a indicar el diseño del cuestionario. Entonces, en esta parte nosotros tenemos que elaborar un instrumento para poder recolectar datos. ¿Ya? Hay una diapositiva, me imagino que lo han visto. Por ejemplo, hay dos tipos aquí, ¿no? Dice una encuesta sobre educación ambiental en el cual hay preguntas y tiene que marcar un sí y no, ¿no? Y hay varias preguntas que se les dan, ¿no? Hay otra, por ejemplo, dice encuesta para alumnos de secundaria, les pide el código del estudiante, ¿no?, el código modular, creo, el grado y demás, ¿no? Entonces, en estos instrumentos nosotros planteamos preguntas, ¿sí? Y eso va esta última diapositiva que estamos viendo, que son los tipos de preguntas que podríamos incorporar dentro de un cuestionario. ¿Ya? Son los tipos de preguntas que tenemos, ¿ya? Entonces, uno de los más usados, de los más sencillos que se tiene, son las preguntas dicotómicas. ¿A qué se le llama esta? Cuando se presenta preguntas, pero solamente tiene dos alternativas. Es como preguntarle algo y responda, ¿no? ¿Verdadero o falso? Por ejemplo, el género solamente es masculino o femenino, ¿verdad? Salvo que me diga alguien que hay otro más, ¿no? Pero bueno, lo que legalmente está establecido solamente hay dos, ¿no? Alguna otra pregunta podría plantearse, pero el detalle es que aquí se le presenta solamente dos alternativas. Tenemos otro tipo que es de selección múltiple. En este caso se plantea una pregunta que tiene varias alternativas y el informante podría marcar más de una alternativa. Selección múltiple. Si es posible, ahorita hacemos un cuestionario en el cual planteamos estos tipos, ¿ya?
A ver, tenemos otro, el tercero, que es preguntas abiertas. En este caso se le deja la libertad al informante de que escriba lo que quiera. Ya se le deja un espacio en blanco en el cual el informante va a escribir lo más conveniente, ¿no? Y tenemos el cuarto tipo, que son preguntas cerradas, en las cuales se les presenta una pregunta y que tiene varias alternativas. Pero en este caso solamente tiene, o sea, debería de marcar una alternativa, ¿no? Esto normalmente vemos en los exámenes, ¿no? Hay preguntas que se les plantea, tiene respuestas y una de ellas es la correcta, ¿no? Entonces, a eso se le llaman las preguntas cerradas. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, que teníamos aquí unos instrumentos como muestra, ¿no? Entonces, normalmente así se elaboran los instrumentos, ¿no? Entonces, lo que voy a ver ahora, lo que vamos a hacer ahora es elaborar un instrumento, ¿ya? ¿Alguna consulta, algo más? Tengo una consulta anterior de lo que, por ejemplo, esa encuesta donde dice sí o no, eso sería una encuesta o un diseño cerrado, ¿cierto? A ver, un segundito. Sí, en esta, por ejemplo, ¿no? Donde se ve este. A ver, le voy a quitar esta cosita que está. Ay, perdón. Bueno, aquí se ve se les da varias preguntas, ¿verdad? Y solamente dice sí y no. Entonces son preguntas cerradas, pero de tipo dicotómica, porque solamente tiene dos alternativas, el sí o el no. Ya se le llaman preguntas dicotómicas normalmente. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre las preguntas dicotómicas y las cerradas? Ya que nos dijo que las dicotómicas son muy sencillas, puede decir, o sea, prácticamente un sí o no. Ahora, en las preguntas cerradas, también puede ser un sí o no, o sea, ¿cuál es la diferencia, profesor? No, a ver, las dicotómicas solamente tiene dos alternativas, el sí y el no, en las dicotómicas. Las preguntas cerradas tienen más de dos, o sea, puede tener 3, 4, 5 alternativas, en la cual solamente Como por una ejemplo, va. Sí. como por ejemplo en las cerradas, ¿cómo serían? A ver, vamos a plantear, ¿eh? Voy a plantearles aquí. Vamos a plantearnos, a ver, opinión podría ser a ver, estas clases virtuales le ponemos, ¿ya? A manera de sobre las clases virtuales. ¿Les parece? Ya este va a ser nuestro tema de investigación, en otras palabras. O sea, queremos saber cómo se está desarrollando estas clases virtuales. Entonces, si nosotros elaboramos un instrumento, en la parte superior siempre debemos de colocar ¿no? Como que dice un título, ¿no? Podemos poner encuesta podría ser. Debajo de este título que le vamos a colocar, siempre debemos de poner una descripción o ¿qué le dicen esto? Unas instrucciones, ¿no? Podemos ponernos señores, estudiantes, o si ustedes están elaborando para sus compañeros, sus señores compañeros, ¿no? Compañeros, muy buenas tardes, lo que sea, lo que corresponda, ¿no? Bueno, vamos a poner que es señores estudiantes, el presente estudio es para conocer su opinión sobre las clases virtuales, ¿no? En la UNAP, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Entonces, ese es ¿no? Un enunciado que son unas instrucciones, ¿no? Marque una alternativa o marque las alternativas o responda a las preguntas, ¿no? Para que nos responda las preguntas Con sinceridad. Con sinceridad. Muy bien, con sinceridad. Listo. Entonces, ya le hemos puesto como unas instrucciones para que pueda ¿no? Para que por lo menos lea y ¿no? Sepa de qué se trata este estudio, ¿no? Entonces, podemos empezar a poner algunas alternativas, ¿no? Pregunta 1, por decir, ¿no? Algunos le ponen por partes, ¿no? Primera parte, aspectos generales, después, ya eso es cuestión ya de forma, ¿no? A ver, la primera pregunta que podríamos poner es el género, podría ser. La verdad no me gusta poner el tema, hay unos que usan sexo, le ponen, ¿no? Pero a veces como que eso confunde a veces. Yo más considero que debe ir género, bueno, es mi posición, ¿no? Masculino. Y le podríamos dar ahí que marque, ¿no? O sea, que ponga, algunos ponen adelante, al final, eso es cuestión de formas, como le digo, femenino.
Entonces, el detalle es que en estos paréntesis va a marcar, ¿no? Va a poner una X. ¿Sí? Entonces, aquí estamos poniendo ya una pregunta, ¿no? Que sería el género, y aquí sería una tipo dicotómica, porque solamente le estoy poniendo dos alternativas. ¿Sí? Le estamos poniendo dos dicotómicas. A ver, algo más que podríamos poner, a ver, otra pregunta. ¿Cómo, mediante qué dispositivo o quisiera plantear el tema de internet, que si cuentan con plan de datos o si cuentan con internet en casa, ¿cómo accede al internet? Sí. ¿Sí? ¿Algo iban a decir? Si tiene acceso a internet, ya, si tiene acceso a la tecnología, ya. dispositivos. Ya, la primera entonces le pone, ¿tiene acceso a internet así? ¿Podría ser? Pero Sí. bueno, puede ser que nos equivoquemos, ¿no? Pero no hay problema, ya lo estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, ¿tiene acceso a internet? Sí, y le ponemos que no, ¿sí? Dos alternativas, ¿no? ¿Tiene acceso a internet? También si cuenta con un buen equipo, Claro. bien sea celular o laptop. Ya, a ver, listo, para que no se nos vaya nuestro equipo, ya podemos ponerle, no sé si les parece esto, ¿qué equipos de cómputo cuenta en casa? ¿Puede ser esa pregunta? ¿Sí? Porque recuerden que los equipos de cómputo son la laptop, por decir, o un ordenador, ¿no? O una computadora, ¿no? Computadora. ¿Sí? Puede ser computadora. Puede ser que tenga una laptop, ¿no? Una laptop. ¿Sí? Puede ser que tenga una tablet, puede ser. Algunos disponen de tablet, ¿no? Tablet. A ver, el celular, bueno, es una pregunta. ¿Ustedes llevaron, creo, un curso de tecnologías de la información y comunicación, las TICs? Profesor, esto creo que me voy a tomar la pregunta. Sí. Preguntar de esta manera. ¿Usted está capacitado en algún uso de las TIC, o sea, tecnología de información y comunicación? Entonces, prefiero la pregunta puede ser precisamente con otra cosa. Sí, también puede ser esa una pregunta abierta. Ya, vamos a plantearlo. Lo que quería preguntarles aquí, quería salir también de dudas, era si el celular lo han considerado como un equipo de cómputo o como un medio de comunicación, como un dispositivo de comunicación. Porque tengo entendido que el celular mayormente se usa para las llamadas, ¿no? Bueno, ahora ya le han incorporado el uso o sea, ya tiene acceso a internet y podemos navegar inclusive, pero mayormente es para ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque si coloco, por ejemplo, aquí celular o dispositivo telefónico, lo que sea, celular, vamos a ponerle algo simple. La mayoría de personas tienen un celular, ¿no? Prácticamente estamos hablando de que un 90-95% de la población cuenta con un celular, ¿no? Entonces, posiblemente aquí la mayoría va a marcar el celular, ¿no? Pero aquí la pregunta, a ver si analizamos un poco, dice, ¿qué equipos de cómputo cuenta en su casa? Cuenta en casa. Entonces, el informante va a tener que marcar, o bien tengo computadora, tal vez tiene una laptop, ¿no? Entonces podría marcar dos alternativas, ¿no? O tal vez podría marcar 3 o hasta las 4 alternativas. ¿Sí? Entonces, en este caso estaríamos hablando de una pregunta de selección múltiple. ¿Sí? Esta pregunta sería una pregunta de selección múltiple en el cual el informante no solamente va a marcar una alternativa, sino que puede marcar 1, 2, 3 o 4, ¿no? O podríamos poner aquí otros, ¿no? Otros dispositivos, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender esa parte? Estamos planteando algunas preguntas y de acuerdo a eso nosotros, si se dan cuenta, se está presentando algunos casos, ¿no? Aquí son preguntas dicotómicas, aquí ya es una pregunta de selección múltiple,
A ver, su compañera dice, está capacitado en las TICs, entonces podríamos poner tal vez una pregunta abierta, ¿no? Cuando es abierta, quiere decir que se le va a dejar la libertad, ¿no? Entonces, él ya responderá, el informante va a responder, ¿está capacitado? Sí, no, poco, ¿qué dirá? Pues no sé, entonces la idea es que aquí va a escribir algo, ¿no? ¿Sí? Ahí vamos a poner otra pregunta, 5, ¿qué le parece? Bueno, ¿qué opinión? Bueno, ¿qué le parece? ¿Ya? ¿Qué le parece las clases virtuales? ¿Le ponemos así? Entonces podemos darle como alternativas muy bueno, muy buena, ¿no? Sé que la mayoría me va a decir que no es lo correcto, pero bueno, siempre alguien podría marcar muy buena, ¿no? Buena, podría ser buena, regular, regular. Mal, nula. Claro, puede ser malo, muy bien, malo. O sea, la ecuación, las clases virtuales son malas, ¿no? Y muy mala, ¿no? Muy mala. Aquí creo que debe ser mala, ¿no? No debe ser malo, mala. Y aquí muy mala. Entonces, por ejemplo, ahora esta pregunta que estamos planteando, ¿qué tipo es? Sería una pregunta de... Profesor, creo que la pregunta, lo que te pregunta es pregunta cerrada. Pregunta cerrada, muy bien, ¿sí? Si ya más o menos hemos entendido, sería una pregunta cerrada, porque aquí el informante no va a marcar, pues no, a ver, a mí me parece muy buena, también me parece mala, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de preguntas, de respuestas, perdón, prácticamente invalida esta pregunta, ¿no? Porque no puede poner muy buena y mala a la vez, ¿no? Entonces, o bien pone muy buena o mala, ¿no? Que se decida como quieres. Pero esta es una pregunta cerrada, en el cual solamente va a marcar una de ellas. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo aquí preguntas dicotómicas, preguntas de selección múltiple, preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entonces, inclusive aquí podemos plantear más preguntas, ¿no? Se podría plantear más, pero la idea era un poquito conocer los diferentes tipos de preguntas que tenemos. Ahora, la forma como la estamos haciendo ya es no tiene mucha relevancia eso, ¿no? Como les decía, pueden ponerle cuadraditos al inicio aquí para que marque o no sé, ya es cuestión de, pero sí podemos identificar algunos tipos de preguntas que tenemos. Ahora, esta pregunta que por ejemplo hemos puesto, ¿está capacitado en las TICs? Es una pregunta abierta. El detalle que aquí el informante o a quien estamos haciendo el estudio va a poner lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el procesamiento de datos ahora cuando nosotros tenemos este tipo de preguntas? A ver, voy a preguntar a cualquiera. Joel Alexis, ¿estás ahí? Joel Alexis. Ya, si te preguntan, ¿no? ¿Estás capacitado en las TICs? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Qué es lo que escribirías acá? No estoy capacitado. Ya. No, ¿cómo? No. Simplemente no. Sí. Estoy capacitado. No estoy capacitado. O no estoy capacitado. No estoy capacitado. Esa sería, por ejemplo, una respuesta, ¿no? Si le preguntan, no estoy capacitado. Sí, alguien iba a comentar. Sí, disculpe, profesor, mira, la pregunta dice es muy objetiva. Sí. Dice, ¿está capacitado para las TICs? Nada más está preguntando, no puede responder sí o no. Ya, entonces... Y para que un poco más, tendría que haber una pregunta general. ¿Está capacitado para la TIC? ¿Por qué? ¿por qué? Ya, muy bien. En todo caso, eso ya es, como les digo, tema de ustedes, ¿no? Cuando ustedes hagan ya sus instrumentos, justamente ese análisis tienen que hacer, ¿no? Si yo estoy preguntando, ¿estás capacitado en las TICs? Las alternativas deberían ser el sí y el no, como en este caso, ¿no? Y tal vez agregarles el motivo, ¿no? ¿Por qué? Aquí podríamos agregar el por qué. El por qué, ¿no? O el motivo, ¿no? O alguna justificación que diga, ¿no? Si dice sí estoy capacitado, entonces tal vez algo más que quiera agregar, ¿no? Pero esas son cuestiones de forma, ¿ya?
Vamos a poner si no, otra pregunta que sea realmente una pregunta abierta. A ver, vamos a ponerle, sería la pregunta 6. A ver, vamos a poner opinión sobre la metodología del docente, podría ser la metodología del docente en la enseñanza virtual, ¿no? No sé, Ahora, si ponemos así, también va a ser muy genérico, ¿no? O sea, sobre quién, ¿no? Sobre el docente, pero ¿cuál docente, no? O tal vez algún curso específico, ¿no? Ese análisis, ustedes cuando elaboren sus instrumentos tienen que pensar bien, ¿no? Si, por ejemplo, estoy poniendo opinión sobre metodología del docente en la enseñanza virtual, es muy genérico, ¿no? Al decir docente, pero ¿qué docente, no? Tal vez el docente de un curso determinado podría ser. Docente de estadística le ponemos, ¿ya? De estadística. Bueno, vamos a poner nosotros. A ver, opinión sobre metodología del docente de estadística en la enseñanza virtual. Tal vez hasta inclusive falta ahí de qué carrera, ¿no? De qué semestre, ¿no? Tal vez del semestre pasado o de este semestre actual, ¿no? En el semestre actual le ponemos, ¿ya? En el semestre actual. A ver, si ponemos ahí, jóvenes, no me voy a molestar si ustedes me dicen que está mala mi enseñanza, la idea es más o menos que entendamos cuál es su opinión, ¿no? A ver, ahora sí, está más claro, opinión sobre la metodología de enseñanza, inclusive falta metodología de enseñanza, sería, ¿no? ¿Sí? Sí. Claro, ya es entendible. Ya. Entonces, opinión sobre la metodología de enseñanza del docente de estadística en la enseñanza virtual en el semestre actual. Entonces, si preguntamos a alguien, como digo, no es con la idea de quedar bien o quedar mal, pero a ver, Mónica, ¿estás? Mónica. Si te preguntan Mónica, ¿estás o no? Mónica Lisette Sonco, o hay varias Mónicas. Presente, profesor. Ya, si te Mi preguntan... señal está un poco fallando, me estoy escuchando retrasado, profesor. Ya, pero entendiste la pregunta, ¿verdad? Dígame. La pregunta es, opinión sobre la metodología de enseñanza del docente de estadística en la enseñanza virtual en el semestre actual. Ya. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cuál sería mi opinión en la enseñanza actual? Según mi opinión, es, como quien dice, no es tan favorable porque hay varias personas o en varios lugares se ha visto que no ha sido la mejor forma porque por la falta de algunas cosas, por la falta de equipos y también por la falta de el interés en los alumnos y también el interés en los padres. O sea, esa sería mi opinión. Ya, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. No sé si captaron algo. Si le hemos preguntado, se han fijado que su compañera ha hablado bastantes términos, ¿no? Y lo que aquí pude rescatar, dijo no es favorable, ¿no? Por falta de recursos. Entonces, esta sería una respuesta que está dando un informante, ¿no? Imagínense ahora preguntamos a otra persona, ¿no? Vamos a poner solamente como prueba, ¿ya? Vamos a preguntar a otra persona, a otro estudiante, qué es lo que opina, ¿ya? Para que nos demos cuenta un poco de cómo es el tratamiento de estos datos, ¿no? Son interesantes este tipo de preguntas abiertas, pero el detalle es cuando hacemos el análisis de datos, o sea, cuando hacemos el procesamiento de datos. A ver, alguien más, voy a buscar a alguien más por ahí. A ver, Mariela Talía. Presente, profesor. Si te pregunto lo mismo, opinión sobre la metodología de enseñanza del docente de estadística, ¿qué podrías responder? En la actualidad, para mí no está, el método no está muy, ¿cómo sería? A ver, una palabra. ¿No es la adecuada? ¿No es la correcta? Sí, no es la adecuada, ya que muchos estudiantes no están tomando, ¿no? en serio esta metodología, ya que el gobierno creo que ha declarado anteriormente que todos los alumnos iban a terminar ya
el año escolar normal. O algo Claro. así. Sí, eso Ya, sería. listo, muy bien, gracias, gracias. ¿Se fijan, señores estudiantes, las opiniones que nos dan? Ahora, aquí hablo, la metodología no es adecuada, entonces, ¿qué es lo que pasa nosotros cuando colocamos este tipo de preguntas abiertas? El trabajo que uno tiene que darse cuando hace ya el análisis es prácticamente leer cada una de estas respuestas, ¿no? Aquí su compañera, ¿qué es lo que quiso decir? No es favorable por falta de recursos. Entonces nosotros tenemos que categorizar, tenemos que clasificar las respuestas que me han dado. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender esta parte? A diferencia de, por decirlo, las preguntas que son dicotómicas, cerradas o las de selección múltiple, se les da alternativas en el cual va a marcar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si le pregunto género, alguien va a marcar, ¿no? Masculino va a marcar, ¿no? ¿Tiene acceso a internet? No va a decir tal vez, no, posiblemente, no. ¿Qué equipos qué equipos de cómputo cuenta en casa? Entonces, tal vez va a decir, tengo una computadora y tengo un celular, ¿no? Tal vez. ¿Está capacitado en TICS? Va a poner que sí, tal vez, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí el procesamiento de datos es fácil contar, ¿no? ¿Cuántos han dicho masculino? ¿Cuántos han dicho femenino? ¿Sí? Puedo hacer un conteo fácil, ¿no? ¿Cuántos han dicho que sí tienen acceso a internet y cuántos han dicho que no tienen acceso a internet? ¿Cuántos han dicho que sí tienen computadora, que tienen laptop y así? Entonces, cuando le presentamos este tipo de preguntas, es sencillo hacer el procesamiento, a diferencia de que si le damos preguntas abiertas, ¿no? Aquí su compañera se expresó de una forma, y aquí no sé si quiso decir lo mismo, pero eso ya queda el tema del investigador en clasificar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos clasificar nosotros esta pregunta? La pregunta 6. Alternativas que nosotros podríamos clasificar de acuerdo a las respuestas que nos dieran. Aquí dice, no es favorable por falta de recursos. Aquí nos hablan de metodología. La metodología no es la adecuada, no se toma la importancia de los estudiantes. Algo así le entendí, ¿no? Inclusive habló del gobierno más, entonces. El detalle es ahora cómo nosotros clasificamos cada una de estas respuestas que nos están dando. ¿Me dejé entender, señores estudiantes? ¿Me dejé captar esa idea? Entonces, el trabajo que tenemos que darnos es clasificar ahora esto, ¿no? ¿Sí? ¿Algún comentario? Entonces, con esto no les digo que no... Profesor, Sí, creo que no. sí, ¿Me escucha? sí, le escucho. Profesor, creo que nos damos cuenta. Tiene que ver mucho lo que es las preguntas, ¿no? Hay que ser adecuada, tiene que ser un poco adecuada, porque yo he notado que algunas de las compañeras no han entendido la pregunta y ha respondido de esta manera. Por Exacto. ejemplo, la pregunta dice, la metodología de enseñanza de los secos, hablando sobre su metodología de los secos, no está hablando de clases virtuales. Sí. Entonces, yo podría hacer ahí mi respuesta de esta manera. La metodología del docente, bueno, pues es atractiva, también es un ejemplo nada más. Sí. Pero puedo decir que no está bien, muy teórico, o puedo decir que es muy textual y no se va mucho a la realidad, eso diría yo. De esa manera, ahí sí estoy coincidiendo, ¿no? Cuando hacer la pregunta. Listo, muy bien. Si se están percatando de algunos detalles, hay muchas veces, a veces hay errores en la interpretación de estas preguntas, ¿no? Hay errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, se les ha hecho esta pregunta y sus compañeros lo han tomado de otra forma, ¿no? No lo han tomado básicamente de la metodología de enseñanza del docente de estadística, ¿no? Sino que más se enfocaron, creo, que en esta parte de virtual y han generalizado, ¿no? Sus dos compañeros prácticamente hicieron lo mismo. Entonces, esos son problemas que normalmente nos vamos a encontrar, ¿ya? En la vida ya práctica, en la vida real, cuando ustedes formulen estas preguntas, posiblemente ocurra esto. Y ahora, hay una etapa que en el material que se les ha dado estaba contemplado. Hay un PDF que era netamente teoría, se le llama la encuesta piloto. En esta encuesta piloto es justamente hacer como una prueba de este instrumento, ¿no? Yo aplico este instrumento, pero no a la población que estoy enfocando, ¿no? No a la cantidad de muestras que se tiene, sino que a una pequeña muestra. Normalmente siempre se dice que debe ser entre 5 o 10 entrevistados.
aplicar una encuesta piloto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta encuesta piloto? Es como una prueba, ¿no?, que hacemos a este instrumento. Entonces, si nosotros hacemos esta piloto y nos vamos a dar cuenta de esto, ¿no? Pero aquí me está respondiendo otra respuesta que no corresponde, ¿no? Tal vez está mal formulada la pregunta, ¿no? Tal vez es necesario colocar, no sé, unas negritas o algo de tal forma que pueda responder correctamente, ¿no? Entonces, es necesario muchas veces realizar una encuesta piloto para podernos dar cuenta de estos errores que se estén cometiendo. Entonces, a veces yo qué sé, opinión tal vez no es lo correcto, ¿no? Tal vez ponerle otra palabra de tal forma que se entienda la pregunta, ¿no? Y pueda tener una respuesta adecuada, la correcta. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama las encuestas pilotos. Ustedes, cuando estén haciendo su tesis, procuren siempre hacer estas encuestas pilotos. Les va a ayudar bastante a aclarar este instrumento que están planteando. Porque recuerden que nadie es perfecto, ¿no? Nadie va a decir que a la primera les va a salir bien, ¿no? Entonces, es necesario hacer esta encuesta de tal forma que identificamos algunos problemas. Tal vez aquí, al decirle qué equipos de cómputo cuenta en casa, van a decir, no, el celular no es un equipo de cómputo, ¿no? Y alguien podría hacer la observación, ¿no? Y saben que este celular no es un equipo de cómputo, hay que quitarlo, ¿no? Porque normalmente los que son equipos de cómputo son la computadora, la laptop y la tablet, ¿no? Y a dispositivos de comunicación, el celular posiblemente sea ahí, ¿no? Entonces, tal vez va a ser necesario sacar esto, ¿no? Pero ¿quién me ayuda a eso? La encuesta piloto. En la encuesta piloto me va a poder determinar qué errores estamos cometiendo en la formulación de este instrumento. ¿Ya? Entonces, les decía, a lo que quería ir era al hecho de que tenemos que clasificar estas preguntas abiertas, ¿no? Entonces, ahí va a surgir el trabajo. Tal vez esto no es correcto, ¿no? Entonces, en estas preguntas tal vez habrá que poner alternativa A, por ejemplo, acá su compañero sí un poco así más específico, dijo, es muy teórico, ¿no? Entonces, tal vez va a considerarse eso, ¿no? Es teórico, ¿no? Es muy teórico tal vez, ¿no? Entonces, al leer todas las preguntas, vamos a tener que clasificar, ¿no? Tal vez alguien que responderá, pero no sabemos, ¿no? Dirá, no es adecuado, tal vez, no sé. Entonces, hay que tratar de clasificar las respuestas que me está dando, ¿no? Alguien por ahí dirá, pues, está bien, dirá, pues, no, está bien, es correcto, no sé. ¿Sí? Es muy práctico y también puede ser. Claro, entonces, pero eso siempre va a estar de acuerdo a las respuestas que están dando. Entonces, el trabajo que hay que hacer es leer y tratar de clasificar. A ver, al decirme no es favorable, entonces tal vez no es adecuado, ¿no? Ahí lo vamos a clasificar. Aquí dice, la metodología no es adecuada, ya, entonces no es adecuado. Entonces, vamos agrupando prácticamente las respuestas que me he dado en estas categorías que se tienen. Es interesante la pregunta, pero el detalle es cuando nosotros hacemos el procesamiento, ahí como que se complican las cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte, señores estudiantes? Ahora, otro detalle que no quisiera dejar escapar es el uso de instrumentos ya elaborados, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros lo estamos elaborando, ¿no? Hemos planteado preguntas, posiblemente estén mal, ¿no? Pero lo que hemos hecho es elaborar nosotros mismos, ¿no? Pero también hay que considerar de que el Ministerio de Educación ya tiene algunos instrumentos ya preelaborados, se podría decir, en los cuales nosotros podríamos usar ese instrumento y simplemente lo aplicamos en nuestra investigación. Ahora, no solamente el Ministerio tiene esos instrumentos, tal vez en una tesis que ya ha sido aprobada y ha sido publicada, podríamos encontrar un instrumento, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla de varias, por ejemplo, la otra vi uno de inteligencias múltiples, creo. Entonces, ya hay instrumentos ya elaborados, ¿verdad? Entonces, lo único que hacemos es sacar ese instrumento y colocarlo y aplicarlo, ¿no?, en nuestra investigación. Entonces, ¿eso es válido? También es válido. Ahora, si no hay respecto, por decir, sobre este tema de clases virtuales, tal vez no hay instrumento, entonces uno mismo tendrá que elaborarlo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay la posibilidad de que usemos instrumentos que ya han sido elaborados, que ya están validados,
O hay también la alternativa de que uno mismo lo elabore, pero hay que tener en cuenta mucho este tema de esta encuesta piloto, como les decía, que nos va a ayudar a aclarar bien estas preguntas que estamos planteando. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Lo que usted está diciendo, profesor, para yo más formulando diferentes tipos de encuestas, digamos, parecido a lo que estoy investigando. Esa encuesta yo lo puedo sacar de ese tesis y puedo copiarlo de la misma manera normal, o ese se considera como plagio, ¿no? Tal vez esa duda. Bueno, personalmente yo considero que sí se podría usar, porque la investigación no solamente es hacer un instrumento, ¿no? La investigación a veces es en el ámbito donde lo aplican, ¿no? Este instrumento, imagínense que ha sido aplicado, yo que sé, en Lima, ¿no? Y este instrumento quiero aplicarlo acá en Puno, entonces la realidad es diferente, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que es una copia, ¿no? Ahora, hay un tema de hay un tema ya de, creo que le llaman el Turnitin, creo que le llaman, hay un tema de, hay un software que revisa, ¿no? Sí, entonces, en este caso, posiblemente este instrumento lo detecte como copia, ¿no? Posiblemente, pero recuerden que hay un margen también que es un 30% creo que se tiene normalmente, o no sé cuánto porcentaje están considerando de que sí se admite un cierto tipo de copia, ¿no? Porque hay palabras que ya están definidas y, a ver, por ejemplo, si ponemos aquí opinión sobre metodología, imagínense ese tema de metodología, en cuántas tesis habrán usado, ¿no? Y eso lo va a considerar como copia, ¿no? Entonces hay un margen de copia que sí es admisible, ¿no? Entonces posiblemente este instrumento también entre ahí, ¿no? Dentro de ese porcentaje que se admite de copia, ¿no? Pero siempre haciendo referencia de dónde lo hemos obtenido, pues, ¿no? Entonces ustedes pondrán, pues, el instrumento de reconocimiento se está usando de tal tesis presentada por tal, ¿no? Hay que poner el autor y todo eso, ¿no? Ahora, si ustedes quieren hacer alguna variación, también es posible, ¿no? Tal vez hay preguntas que podrían cambiarlas, ¿no? Entonces, yo personalmente considero que sí es factible, ¿no? Inclusive estaríamos mejorando un instrumento ¿no? que se ha usado. Y yo creo que esa debería ser la idea, ¿no? Mejorar algo que está planteado, ¿no? Entonces, sí. Bueno, que hay unos detalles que, por ejemplo, la pregunta 1 estaría en top 3, mientras la 5 podríamos intercambiarle, ponerle de otra manera, algo así. Claro. Algunos pequeños detalles, como decía, y ya con eso lo hacemos de mejor manera la investigación que queremos hacer. Exacto, muy bien, sí. Yo creo que quedan claro. A ver, algo que no quisiera dejarlo pasar también, hay un tema, les decía de que hay una encuesta piloto, ¿verdad? Esto, lo que me va a ayudar esta encuesta piloto es a mejorar mi instrumento, ¿no? Posiblemente encuentre algunos errores, como por ejemplo aquí hay un error de interpretación, ¿no? No está respondiendo a la pregunta, entonces tal vez es necesario cambiar la pregunta, ¿sí? Entonces eso me ayuda en lo que es la encuesta piloto. Ahora, estos instrumentos se tienen que validar, ese es otro aspecto, ¿no? Validación de instrumentos. Ya, normalmente, hay formas, ¿no? La que normalmente se usa es por expertos. Validación de expertos. Entonces, estos instrumentos que ustedes van a elaborar, por ejemplo, en este caso está orientado a lo que es las clases virtuales, ¿verdad? Entonces, tal vez alguien especialista en esta área de clases virtuales, tal vez un ingeniero de sistemas, no sé, que obviamente esté abocado a la enseñanza, ¿no? Tal vez él nos podría ayudar a poder validar este instrumento. Entonces, normalmente se le llama validación de expertos. El profesional de esta área va a revisar, ¿no? Va a revisar las preguntas, ¿no? ¿Para qué estás preguntando género? Por ejemplo, si preguntas a un ingeniero estadístico, que podría ser también un experto, él les va a preguntar, ¿no? ¿Para qué estás planteando el género? ¿En tus objetivos de tu investigación contempla este tema de género? Tal vez no, entonces, o tal vez es información complementaria, ¿no? Entonces, pero eso posiblemente les pregunte, les diga, ¿no? Y el experto tal vez les va a decir, ¿sabes qué? Te estás equivocando en esta parte porque no le puedes preguntar así, ¿no? Equipos de cómputo, tal vez dispositivos de cómputo, o no sé, algún otro aspecto técnico, ¿no? Entonces, hay expertos que les van a validar, ¿no? Ahora, si hablamos aquí de metodología de enseñanza, obviamente un docente del área de educación, ¿no?
Entonces, él les va a decir, ¿sabes qué? Enseñanza del docente no es la forma como debe de expresarse. Entonces, esa etapa se le llama la validación de instrumentos, ¿ya? Y normalmente los expertos en el área, de estas áreas que se está planteando, son los que validan, ¿no? Ellos les van a dar una opinión técnica de estas preguntas, si están bien elaboradas o no. Ahora, hay otro aspecto que también se podría ver, lo que es la confiabilidad. La confiabilidad del instrumento. Esto normalmente se hace con un software o puede ser manualmente también, pero hay un indicador que es el alfa de Cronbach. Entonces, estos indicadores que estoy poniendo nos va a ayudar a hacer un buen instrumento. Este alfa de Cronbach, por ejemplo, lo que ve es que, por ejemplo, si estoy preguntando aquí qué les parecen las clases virtuales, imagínense que todos los informantes dicen regular. Ya todos los informantes marcaron regular, toditos, el 100% de nuestras encuestas marcaron regular. Entonces, este alfa de Cronbach, que lo que calcula es la confiabilidad del instrumento, posiblemente nos va a salir un valor no adecuado. Esto se mide normalmente de 0 a 1 prácticamente, ¿no? Esa es la unidad de medida que tiene. Entonces, si por ejemplo en esta pregunta, ¿qué les parecen las clases virtuales?, analizamos esto y todos respondieron regular, lo que va a indicar posiblemente el alfa de Cronbach tal vez va a ser un valor de 0.4 por decir. Y este 0.4 quiere decir que no es tan confiable este instrumento. ¿Me dejé entender esa parte? Son formas que tenemos para validar estos instrumentos, para decir que estos instrumentos están bien elaborados y van a responder a nuestros objetivos que tenemos en nuestra investigación. La encuesta piloto, recuerden que es para ver si está bien, ¿no? Uno mismo analiza, ¿no? Tal vez tenga un error. La validación de expertos ya son profesionales que nos va a dar una opinión técnica sobre cada una de esas preguntas, ¿no? Y la confiabilidad del instrumento es un indicador que me va a decir de acuerdo a las respuestas que se tenga ya. Como les decía, si aquí respondieron todos regular, prácticamente esta pregunta ha sido mal planteada, ¿no? Porque ¿qué es lo que busca este alfa de Cronbach? Lo que busca es la variabilidad, ¿no? O sea, que alguien haya respondido regular, otro que haya respondido buena, otro informante que haya respondido mala. Entonces, cuando hay variabilidad de datos, cuando hay diferencias de estos datos, entonces nuestro alfa de Cronbach normalmente, posiblemente debe salir 0.9, por decir. ¿Sí? Entonces, tenemos formas para poder validar o dar alguna opinión sobre estos instrumentos que se plantea. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Sé que no estamos ahorita en... Sí. La última parte donde está la alfa de Cronbach, ese instrumento mismo o esa aplicación mismo comienza a sacar el porcentaje o corrige o verlo porque quiero que un poco más de explicación. Ya, a ver, vamos a dar sé que son términos nuevos posiblemente para ustedes, ¿no? Ahora, ¿cuándo ustedes van a ver estos temas, ¿no? ¿Cuándo lo van a ver? ¿Cuándo van a estar ya, como 15 en la cancha, ¿no? Cuando estén haciendo su tesis. Ya, ahí el asesor o los jurados les van a preguntar, ¿no? ¿Hiciste tu encuesta piloto? Algunos dirán, pues sí, no. O tal vez, como les decía, no es necesario hacer la encuesta piloto si es un instrumento ya que ha sido aprobado, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación tal vez tiene un instrumento, a ese instrumento no es necesario hacerle una encuesta piloto, ¿no? Porque eso ya está validado, ¿no? Tal vez ni siquiera es necesario hacer la validación de instrumento, ¿no? Porque ya está validado ese instrumento. ¿Ya? A ver, vamos a ir a esta partita de lo que están preguntando, el alfa de Cronbach. Lo que mide este alfa de Cronbach es la variabilidad en las respuestas. Como les decía, ¿no? Si digamos nosotros empezamos, esto normalmente se aplica cuando ya hemos recolectado los datos, ¿ya? Quiere decir que ya tengo una base de respuestas, ¿ya? Vamos a imaginar una tablita, ¿ya? Normalmente hacen así, ¿ya? Voy a ponerle número,
vamos a considerar que es el número de la encuesta o la observación que se hizo. Vamos a ponerle pregunta 1, ¿ya? Pregunta 1. Pregunta 2. Pregunta 3. Y puede haber más, ¿no? Puede haber. Entonces aquí va a haber una cantidad de informantes, ¿no? El 1, informante 1, segunda encuesta o tercera muestra, ¿no? Entonces va a haber una cierta cantidad, dependiendo de ustedes cuánto planteen, ¿no? ¿Sí? Entonces, a la pregunta 1, por ejemplo, normalmente siempre se codifica, ¿ya? Normalmente, y esto ya es algo clásico ya, entonces dicen, a masculino le voy a poner, digamos, 1, y a femenino le voy a colocar 2. Entonces, eso es como una codificación que le hacen a las preguntas, más que todas las alternativas que se tienen, ¿no? Entonces, si respondió masculino es 1 y si respondió femenino es 2. Ya, entonces, y eso lo trasladan a su tabla de datos, ¿no? A lo que es ya, perdón, a lo que es ya la recolección de datos, ¿no? El informante 1, que corresponde a cada fila, el informante 1 respondió 1. El informante 2 también respondió 1. El informante 3 es una señorita, es 2. ¿Sí? 1, 2, por decir. Estas serían las respuestas a la pregunta número 1. ¿Me dejo entender ahí? Respecto a esta pregunta de género, masculino es 1, femenino es 2. Entonces, hasta aquí tengo 5 informantes y respondieron 1, 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplito más. En la pregunta 2, si tiene acceso a internet, entonces lo mismo haremos. Sí. Sí, a ver, tenía una pregunta, creo. Entonces, profesor, estaría haciendo sí, los números prácticamente estarían haciendo, es como que los números representan el número 1 varones, número 2 mujeres, es algo así, ¿no? A esta etapa se le llama la codificación, se le llama, ¿ya? O sea, cuando nosotros codificamos las preguntas, ¿ya no? Ya, se le llama la codificación. Consiste en asignarle un número. Ahora, ¿por qué asignamos número? ¿Por qué no ponemos aquí, por ejemplo, A y aquí pongo B? Ese es un tema ya de cuestión de, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos, vamos a tener, imaginen, unas 200 encuestas. Para buscar el A es más difícil que colocar un 1, ¿verdad? Entonces imagínense que voy a tener aquí A, B, C, D, E. Entonces en el teclado tengo que buscar ¿dónde está la A? ¿Dónde está la B? ¿Dónde está la C? ¿No? A diferencia de colocar los números 1, 2, 3, 4, 5, por decir. Entonces se hace más sencillo si nosotros usamos números. El ingreso de datos es más rápido cuando usamos números. Por eso que se dice codificación. ¿Ya? No es que le estamos dando un peso, eso es muy diferente. Si es posible, eso también podemos hablar. Es otra cosa de que, por ejemplo, lo que tenemos aquí, si se fijan, netamente son variables cualitativas. Género es una variable cualitativa. Nominal, ordinal. En este caso, nominal. ¿Tiene acceso a Internet? Sí, no. Es una variable también cualitativa. Ordinal, nominal. ¿Recuerdan la clase anterior cuando hemos visto las variables? Entonces, no es lo mismo decir, ¿no? Le vamos a dar un peso, ¿no? A veces ocurre en casos en los cuales una variable cualitativa, como en este caso género, hay algunos que lo quieren trabajar en forma cuantitativa, entonces pasan de una variable cualitativa a una variable cuantitativa, y aquí prácticamente lo que vamos a tener son números. Pero eso siempre va de acuerdo al peso que tiene. Por ejemplo, aquí sí podríamos podríamos cambiar esta variable cualitativa a una cuantitativa. A ver, ¿de qué forma? Si nos damos cuenta aquí, mala es como quien dice no tiene un peso, ¿no? O sea, tiene un peso mínimo, se podría decir. Entonces, a mala yo le podría poner 1, ¿no? Mala, perdón, era el otro muy malo, ¿no? Mala podría ser 2, regular podría ser 3, buena podría ser 4 y muy buena podría ser 5. Entonces, le estoy dando un cierto peso a cada una de estas preguntas que se está planteando. Entonces, estoy convirtiendo una variable cualitativa a una variable cuantitativa. Ese es un tema ya y eso va a ir de acuerdo a sus objetivos, ¿no? De acuerdo a las pruebas que quieran hacer, sí.
ahorita me está poniendo esa aplicación o ese software de Chromebooks o SDI lo que está haciendo los números de codificación. Sí, es codificación. A ver, la verdad no quisiera confundirlos, ¿ya? La codificación estamos asignando a cada alternativa un número. ¿Eso para qué? Para poder ingresar fácilmente. O sea, ya voy a ingresar números nada más, ¿no? Cuando yo empiece, por ejemplo, el Excel, me imagino que estamos manejando el Excel. Cuando usemos el Excel ya solamente ingreso 1, 2, 1, dependiendo el código que se le ha asignado, ¿no? A cada una de estas respuestas. Ya a eso se le llama la codificación. Ahora, es otro detalle, porque yo sé que algunos van a preguntarse, ¿no? Van a decir, pero ¿por qué le está asignando 1 a masculino y 2 a femenino, ¿no? Es como si le estaría dando un cierto peso a estas alternativas. Es como que el 2, o sea, sería femenino, tiene mayor peso. ¿Me dejo entender esa parte? Es como si tendría mayor importancia o no sé, algo, el femenino, por eso es que se le está asignando 2, ¿no? En cambio, masculino se le está poniendo 1, ¿no? Sí. Profesor, prácticamente estaría haciendo, no es por peso el 1 y 2, sino que es para hacer diferencias. Es como que los números muestran. Exacto. Ahí veo por ahí, estoy volando, dicen. No, como les digo, jóvenes, la idea no es que vuelen. Yo no estoy aquí para que ustedes vuelen. Yo también, dice. A ver, creo que nos estamos yendo, nos estamos saliendo tal vez del tema. Y esto también lo estoy haciendo por las preguntas que me están haciendo, ¿ya? Es por las preguntas que me están haciendo. Yo les había mencionado estos temas porque estos temas les van a pedir cuando hagan su tesis, cuando estén haciendo estos instrumentos, les van a pedir. Por eso que está surgiendo todo esto, ¿no? Está acarreando más temas, ¿no? Ya, pero como les digo, no, la idea no es, si tienen alguna pregunta, díganmela, yo la vuelvo a repetir. Ya, solamente para terminar ya para esta parte de codificación, tiene razón su compañero lo que dice, simplemente es para diferenciar, ya, le estoy asignando 1 y 2 para diferenciar. Es muy diferente, por ejemplo, en este caso sí estoy haciendo una ponderación. Por ejemplo, al decir qué le parecen las clases virtuales, es muy diferente que uno responda muy buena a uno que responda muy mala, ¿no? Entonces, aquí se le está dando un cierto peso, ¿no? Entonces, el que respondió muy buena se le pone como 5 puntos, ¿no? Y al que respondió muy mala se le pone un 1. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos pasado de una variable cualitativa, estamos transformándola en una variable cuantitativa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hemos estado...? Sí. Ahí ha sido muy específico de la codificación. Por mi parte, yo he entendido, tal vez tengan alguna duda algunos compañeros, en la codificación yo he entendido. Y la consulta, donde nos estamos alargando de esta pregunta, profesor, la compañera Analí, algunos creo que entendían. ¿Cómo funciona ese de alfa de Chromebooks? De ahí hemos entrado a ese tema, profesor. Ya, muy bien, pues justo a eso quiero llegar. Ahora, este alfa de Chromebooks, justo necesito esta tablita, ¿ya? Entonces, les decía que vamos a empezar a colocar números, ¿verdad? 1, 2, 1, 1. Ya, entonces la pregunta 2 era respecto a si tiene acceso a internet. Entonces, aquí también va a haber respuestas posiblemente 2, 2, 1, 1, 2, por decir, ¿ya? Entonces, en la pregunta 3 le voy a poner esta, ¿ya? Que es la pregunta 5. Aquí respondieron, yo qué sé, el 3, respondió 1, por ahí respondió 5, respondió 2, un 4 por ahí, ¿no? No sé, un 3. Entonces, ¿qué es lo que mide este alfa de Chromebooks? Mide la variabilidad, o sea, las diferentes respuestas que colocaron aquí. ¿Ya? Son las diferentes respuestas que colocaron. O sea, si por ejemplo apreciamos aquí coloca 1, 1, 2, 1, 2, entonces quiere decir que hay una variación, ¿no? Que es muy diferente a que alguien haya dicho 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto de variación hay aquí? Prácticamente no hay variación. Cuando no hay variación en las respuestas, este alfa de Chromebooks sale un valor bajo. Como les decía, tal vez va a salir un 0.3, 0.4 tal vez. Pero cuando hay una variación, como en este caso, por ejemplo, la pregunta 3 tiene 3, 1, 5, 2, 3. Entonces aquí hay una buena variación y posiblemente el alfa de Chromebooks al finalizar salga 0.8, 9, dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Que no se repitan las mismas respuestas. Bueno, es como cuando les preguntaba, ¿se acuerdan? Cuando les pregunté las variables, si les pregunto,
¿qué carrera estudian? Todos van a responder por educación, ¿no? O salvo que alguien me diga, bueno, nadie va a decir que está estudiando otra carrera, ¿no? Entonces, todos ustedes me van a responder que están estudiando educación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una misma respuesta en todos. Entonces, esto no es conveniente para este alfa de Cronbach. Ya es como decir, hemos preguntado algo, pero que no tenía sentido, ¿no? Estamos preguntando, en la carrera de educación le estamos preguntando, ¿qué carrera estudias? Entonces, esto no es conveniente. Lo que siempre debemos de ver es que haya variación, ¿no? Que alguien diga, sí. Entonces, el alfa de Cronbach es necesario usar para ver el grado de variación, ¿no? Si hay mucha variabilidad de respuestas o si no hay variabilidad. En este caso, cuando todos digan esta pregunta que usted hace sobre si están estudiando a la carrera de educación, sí o no, en esta carrera todos estaríamos conformes de que sí. En este caso, la variabilidad sería mínima y entonces como que una pregunta es como que ya el alfa de Cronbach sería para medir como que no hay variabilidad para decir eso. Exacto. Y lo que les va a decir Alfa de Cronbach es que esta pregunta, ¿sabes qué? Sácala, porque esta es la que te está haciendo de que el alfa de Cronbach baje, por decir, ¿no? Aquí nos salió 0.5, por decir. Entonces, al identificar esto, va a decir, ¿sabes qué? Esta pregunta está de más. Tienes que sacar esta pregunta. Solamente considera las otras preguntas. Eso hace alfa de Cronbach. ¿Ya? Una pregunta. Sí. ¿La calificación va siempre al final de cada encuesta para nuestro informe de nuestra tesis y luego va el alfa de Cronbach? A ver, el orden, no hay mucho, eso depende mucho, esta codificación, por ejemplo, les piden en anexos. En la parte de anexos les dicen, que hagas la codificación. Codificación quiere decir, no, por ejemplo, masculino le asigna el 1, femenino le asigna el 2. Y posiblemente les pida esta tabla de datos, ¿no? Es como, esta sería como la base de datos, ¿no? Base de datos, entonces. Estos son todos los datos que hemos recolectado. Pero si se fijan aquí he colocado 1, 1, 1. Entonces hay que especificar en el tema de codificación 1 ¿qué representa? Es masculino, ¿no? 2 es femenino. Entonces eso corresponde a la codificación. Y eso normalmente está en anexos. Ahora, esta confiabilidad está dentro de lo que es metodología de la investigación. Hay una parte que dice recolección de metodología de recolección de datos. Ahí habla de los instrumentos. Ahí hay que considerar estos aspectos. Sé que me estoy adelantando al tema de la tesis. Sí, ya muy bien, gracias. Sé que me estoy adelantando al tema de la tesis, pero la idea es que ustedes estén preparados, ¿no? Ya tengan una cierta idea, por ejemplo, dirán, ¿no? Nos habló de una encuesta piloto, ya, ¿para qué era? Ya más o menos revisarán el material, los libros, lo que sea, pero ya tienen idea, ¿no? La validación de instrumento, entonces un experto tiene que validar este instrumento. Para ver la confiabilidad, podemos aplicar este alfa de Cronbach para ver si está correctamente nuestras preguntas bien planteadas, ¿no? No van a ser preguntas obvias, entonces para hacer, tal vez hay algunos compañeros entendidos, sería bueno que se pregunten, porque bien clarito el profesor lo dijo que el alfa de Cronbach es para saber si las preguntas que estamos mandando para que haya variabilidad o no. Por ejemplo, podemos mandar preguntas muy obvias, entonces alfa de Cronbach nos va a decir, eso es muy obvio, no lo mandes, algo así, la respuesta de la variabilidad. Exacto, muy bien Rodrigo, creo que estamos en la misma sintonía, como dice, ¿no? Pero como dices, compañero Rodrigo, lo importante también es que los demás lo entiendan. No se trata de aquí de venir a confundirlos, ¿no? Yo, como les digo, no es mi idea. Si nos vamos a tomar este día para explicar esto, lo hacemos, ¿no? Por mí no hay problema. Ya la siguiente clase continuamos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Hace rato vi, y la verdad me preocupa cuando a veces me dicen, estoy volando, creo por ahí dijeron, a ver, voy a leer. Sí, profesor. Yo dije eso porque al inicio decía, ¿por qué le ponían lo que es el 1, 2? Y luego en la pregunta 5, ¿por qué le ponían 1, 2, 3, 4, 5? Y al final 2. Y luego ya entendí cuando ya lo explicó mucho mejor, que es para poder tener una mejor, se puede decir, codificación. Y lo que es la pregunta 5 ya es para darle un cierto valor a cada pregunta. Ya.
Listo. Eso ya lo entendí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. No, está bien, estamos para resolver esas preguntas. A ver, ¿algo más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta más? Profe, Sí, tal vez algunos compañeros tengan duda. Yo quiero también hacer una pregunta en la codificación, ¿no? Ya sé que es otro tema, pero es muy importante ya que hemos empezado a tocar. La codificación se hace de manera cuantitativa y cualitativa, ¿cierto, profesor? se puede hacer, sí, se puede hacer. Ahora, Ah, ya, ¿no? listo, muy bien. Ahora, yo les recomiendo, esto yo les hablo como dice, con experiencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a veces asesoramos las tesis, pero más que todo en la parte estadística. Entonces, ahí a veces hay ciertas dudas, ciertos problemas que se tienen. Entonces, y también ya con la experiencia hemos visto, por ejemplo, de que la mayoría de tesis lo tratan de esta forma, ¿no? Ingresan números. Y estos números me ayudan también para este alfa de Crombez. Imaginen, ahora veamos otro caso en el cual yo voy a colocar letras. Voy a poner A y voy a poner B. ¿Ya? Y entonces, en las respuestas, aquí voy a tener posiblemente A, por ahí, ¿no? B, no sé. Otro A por ahí. Entonces, prácticamente aquí ya no estaría hablando de números. Y ya no podría aplicar mi alfa de Crombez si ya tengo aquí letras, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en esa partita, ¿ya? Entonces, la recomendación es colocarle números, de tal forma que me ayuda para un fácil ingreso y también me ayuda para unos ciertos cálculos que podríamos realizar, ¿no? Entonces, el A es 1, ¿no? Y podemos ingresar de esa forma. Ahora, otro detallito, a ver, voy a irme a esta partecita de aquí, donde les decía de que nosotros podemos pasar una variable cualitativa, a ver, vamos a poner aquí. En este caso, por ejemplo, estoy pasando, estoy haciendo como una conversión, ¿no? Una variable cualitativa a variable, o a cuantitativa, lo ponemos, a cuantitativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? La pregunta era ¿qué le parecían las clases virtuales? Y las respuestas, a esto también le llaman la escala de Likert, ¿ya? Escala de Likert. Esta clasificación que, por ejemplo, estoy colocando, muy buena, buena, regular, mala, muy mala, esto está dentro de estas escalas, ¿ya? Eso lo pueden encontrar ahí. Si revisan, por ejemplo, no solamente existe muy buena, buena, hay, por ejemplo, completamente de acuerdo, en desacuerdo, también esto corresponde a lo que son las escalas de Likert, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Tengo una variable cualitativa y esta variable cualitativa, al ponerle un cierto peso, le estoy asignando un número, ¿verdad? Entonces, estoy convirtiendo de variable cualitativa a variable cuantitativa, ¿ya? Pero también existe la otra forma, ¿no? Una variable cuantitativa pasa a ser una variable cualitativa. Entonces, eso depende mucho cómo ustedes lo están planteando. ¿Esto dónde se da normalmente? Por ejemplo, les voy a plantear algo. Les pido edad, por decir. Se les pide esa variable. Y en este caso lo voy a poner una variable, perdón, una pregunta abierta. Entonces aquí van a responder, ¿no? Por ejemplo, edad. Entonces van a poner, por decir, 20 años, alguien responderá 25, yo qué sé, ¿no? Otro 21, por ahí alguien va a decir 19 y demás, ¿no? Por ahí nuevamente se repite 20. Entonces, ¿cómo nosotros pasamos ahora esta variable cuantitativa, porque son números, a una variable cualitativa? Cuando hacemos la clasificación, por ejemplo, podemos ponerle joven, ¿no? En lo que es edades, por ejemplo, tenemos niñez, vamos a pasar solamente de joven, ¿no? De joven, adulto, ¿no? Y ya anciano, bueno, no sé si es el término, adulto mayor creo que le ponen, ¿no? Bueno, ya adulto mayor, para no poner. Entonces, esto tiene una cierta clasificación, no sé si se han percatado de esto. Joven, aquí ¿entre qué edades está comprendido? Desde los 18 años a los 20, 28. 28, 28. ya 28 le ponemos.
O sea, ustedes están todavía Hasta jóvenes, 30. ¿no? Hasta 30. Ya, vamos a Sí, poner... hasta 30, ¿no? Ya, lo vamos a hacer 30. Ahora, aquí hay otro de 31, vamos a poner adulto mayor hasta unos 60, 40, Hasta los... no, 60 años siempre, hasta los 70. ya, 60. Y a partir de los Hasta 60, 60 a más, por decir, 60. ya, más, 60 a más, sería adulto. Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ya vamos a poner aquí, ya vamos a poner por aquí otro que por ahí tenga sus 51 años, yo qué sé, ¿no? El docente, por ejemplo, tiene como ya 80 años, creo que ya tiene. Entonces, vamos a poner, ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros podemos pasar este dato de 20 años, podemos decir que está aquí, ¿verdad? Está entre 18 y 30. Entonces, ¿cuántos datos tenemos, por ejemplo, entre 18 y 30? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, quiere decir que hay 5 personas que tienen esa edad, ¿no? Que también va al otro tema que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Es lo que es organización de datos, ya. Pero hay 5 personas de aquí que son jóvenes. Adultos, ¿cuánto habría? 1, ¿verdad? Y adulto mayor también habría 1. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos pasado de una variable cuantitativa a una variable cualitativa. ¿Me dejo entender esa parte? Hemos pasado de una variable, ¿sí? De una variable cuantitativa pasó a ser una variable cualitativa, porque aquí ya estoy hablando de joven, de adulto y adulto mayor. Obviamente cada uno tiene sus rangos, ¿no? De qué edad a qué edad, pero hemos hecho esa conversión. Y lo mismo aquí ocurre, ¿no? De una variable cualitativa pasó a ser una variable cuantitativa. Y eso en la vida práctica se da, ocurre. Y es por eso que también los menciono aquí. Yo sé que no está dentro de nuestro tema ni nada del estilo, pero solamente para que ustedes tengan cierta idea, ¿no? De que puedo convertir una variable cualitativa en cuantitativa, sí se puede. Y una cuantitativa en una cualitativa también se puede. ¿Listo? Profesor, muchas gracias por aclararnos muchas dudas. No, muy bien, para eso estamos, ya lo dije. Muy bien, para eso estamos. Entonces, hay formas, y eso depende mucho siempre de cómo ustedes planteen su investigación, ¿no? Por ejemplo, la última clase que vamos a ver, ya más o menos en el mes de febrero, vamos a ver las pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis. Y dentro de estas pruebas de hipótesis son estadísticas, ¿no? Por ejemplo, hay la chi cuadrada, por ejemplo, hay una prueba bastante usada, ¿no? Chi cuadrada. Y también hay lo que es la correlación de Pearson. Entonces, solamente, como les menciono, no es para confundirlos, ¿ya? Solamente para más o menos aterrizar dónde puedo aplicar este tema, ¿no? Por ejemplo, la chi cuadrada netamente trabaja con variables cualitativas. ¿Ya? La chi cuadrada trabaja con variables cualitativas. Y la correlación de Pearson trabaja con cuantitativas. Bueno, solamente así como una comparación, ¿no? Cuantitativas. ¿Ya? Entonces, ya depende de ustedes cómo van a hacer su investigación, ¿no? Entonces, si voy a tener, por ejemplo, variables cualitativas, aplicaré mi chi cuadrada, ¿no? Si voy a tener variables numéricas, la correlación de Pearson. Entonces, eso me va a determinar qué prueba usar. Ya, por eso que estoy haciendo esta aclaración. Ahora, si yo quiero, no sé, por ahí, yo quiero hacer siempre una correlación de Pearson, ¿no? Porque es más interesante, puedo hacer gráficas y demás, ¿no? Entonces, ¿puedo convertir una variable cualitativa en cuantitativa? Sí se puede, ¿no? Entonces, si ya lo tengo en cuantitativa, aplico Pearson, ¿no? Que es más interesante, ¿no? ¿Sí? A eso va un poco estos temas de las conversiones que se hacen de estas variables. Profesor, Sí. más adelante, justo el tema de pruebas de hipótesis, vamos a profundizar en lo que es chi de cuadro. Eso todavía no, pero no estoy preocupándose porque No. a veces no entendí. No. Más adelante lo profundizamos. Sí, eso lo vamos a hacer más adelante, ¿ya? Dentro de nuestro contenido está, por ejemplo, la correlación de Pearson está. Solo que yo lo voy a dar el enfoque de comprobación de hipótesis, ¿no? Esto sé que me estoy adelantando, pero más o menos para aterrizar estas ideas, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esta conversión, no?
¿Por qué hago estas conversiones? Para ver con qué prueba estadística voy a trabajar. ¿Ya? Esto lo vamos a desarrollar al detalle más adelante. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más que haya quedado? ¿Alguna otra consulta? Respecto a lo que es recuerden que estamos en fuentes de información, ya creo que esta parte de la teoría también ya queda más claro, me parece. A ver, vamos a dar un repaso nada más. Recuerden que siempre tenemos que pensar en nuestra unidad de análisis, a quién vamos a estudiar. ¿Sí? Siempre piensen eso. Para eso, obviamente, hay que ver también el tema de población. ¿Quién es mi población? Y a quién voy a estudiar, ¿no? Dentro de esa población. Hemos visto lo que son fuentes de información, las fuentes primarias, cuando uno mismo recolecta los datos, ¿verdad? Puedo hacer una observación directa, puedo hacer una entrevista, puedo hacer una observación, puedo simplemente viendo, podría obtener los datos, ¿no? O podría hacer una observación indirecta donde ya uso un instrumento, ¿no? Como el caso de la encuesta, ¿no? Podríamos usar aquí. Y las fuentes secundarias ya es información ya que ha sido elaborado. Como les decía, el INEI o el Ministerio de Educación debería tener información, ¿no? Si estoy usando esos datos, simplemente hay que hacer referencia, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística, se tiene estos datos, ¿no? Respecto a, no sé, a los accesos, por decir, a la enseñanza, ¿no? Cuántos niños estudian o no estudian, ¿no? Entonces, eso el INEI debe tenerlo, ¿no? O el Ministerio de Educación. Entonces, a eso se le llaman las fuentes secundarias. También hemos visto lo que son los métodos de recolección de datos. Tenemos dos tipos, lo que es el censo y la encuesta. El censo es el estudio a toda la población y una encuesta es simplemente a una pequeña muestra. En el caso de que nosotros estemos recolectando directamente, estemos usando lo que son fuentes primarias, tenemos tres tipos, ¿no? Podemos usar una entrevista personal, un cuestionario o una observación directa podríamos realizar. Pero recuerden que para esto necesitamos instrumentos, ¿no? Y ahí hemos visto las preguntas que podríamos considerar dentro de un instrumento, ¿no? Dicotómicas, cuando se tiene dos alternativas. Selección múltiple, cuando se puede seleccionar, se puede marcar varias alternativas. Preguntas abiertas, donde se deja la libertad para que escriban, para que se manifiesten. Y las preguntas cerradas, donde se plantea varias alternativas, pero solamente una se debe marcar, ¿sí? Y teníamos ejemplos y hemos hecho también algunos otros ejemplos aquí, y inclusive nos hemos ido un poquito más allá tal vez, pero esto para aclarar este tema de lo que son fuentes de información. Listo, a ver, ya tenemos las 2 de la tarde y 54, me parece que nos vamos a tener que quedar ahí, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Profesor, tengo una consulta. Sí. Sí, pregunten. Mira, con la última consulta, esto creo que va de manera general. Usted, profesor, para hacer, digamos, para mi tesis, obviamente tengo que hacer una encuesta, ¿no? A lo que es a toda una población. Entonces, ¿usted me recomendaría hacer una encuesta o sería mejor hacer Un censo. un censo, profesor, para que sea más creíble? Miren, a ver, nuevamente ya, lo recomendable, lo que todos esperan, bueno, los que al menos manejamos las estadísticas, lo recomendable es hacer el censo. ¿Ya? Porque en el censo prácticamente tenemos que considerar a toda la población en estudio. O sea, nadie se puede escapar de este censo, ¿no? No es que... Y eso también va relacionado a la cantidad de la población. Hace rato, por ejemplo, alguien me decía, ¿no? Yo voy a tener como población, no sé si lo dijo como población, pero me dijo del tercero B que tenía solamente 35 estudiantes, ¿no? Entonces, ustedes podrían hacer un estudio solamente al tercero B, como población. Y en este caso son 35 estudiantes, y eso prácticamente es una población pequeña, pues, ¿no? 35 estudiantes sí se puede realizar un estudio, ¿no? Entonces, en este caso estaría haciendo un censo. Ahora, ¿cuándo aplicamos la encuesta? Cuando la población es grande ya. Imaginemos a nivel de todo el magisterio, por decir, ¿cuántos estudiantes habrá? Imaginamos con unos 20.000, 30.000 estudiantes o más, no sé.
Entonces es una población grande, ¿verdad? Entonces es necesario hacer una encuesta a una pequeña muestra. Pero, Profesor, otro que me decían que para la encuesta podemos hacerlo, pero para el censo específicamente nosotros tenemos que estar especializados, dicen, si no, prácticamente es como que si no tuviera validez el censo que hemos hecho. No sé qué diría de respecto, profesor. a ver, o sea, les dijeron de que el censo, no capté bien esa parte. ¿Cómo? Ah, ya, profesor, lo que te le dije que la encuesta podemos hacerlo, ¿no? Nosotros, como ahorita tenemos el curso de estadística, podemos hacer, pero para el censo dice que especialmente tiene que haber especialistas de censo, como la INEI, el otro, ¿cómo Ya. se llama? Sí, y todos ellos. Ya, a ver, nuevamente, el censo es a toda una población, ¿sí? Ahora, hay que ver las estrategias de cómo van a recolectar datos. Imagínense ahora, no sé cómo ustedes lo enfocarán, a quién van a estudiar, digamos a los estudiantes, ¿no? ¿Qué va a pasar si, digamos, un estudiante no viene a clases el día que ustedes están haciendo el censo? Entonces, posiblemente habrá que visitar ¿no? Habrá que visitar a su vivienda, o sea, es un poco complicado realizar un censo. Tal vez por eso que no les recomienda mucho hacer un censo, ¿no? Porque aquí hay un tema de complejidad. Ahora, hay estrategias de cómo recolectar los datos y todo eso, ¿no? Hay metodologías y todo un estudio es. Entonces, posiblemente por ese tema que les están diciendo de que no es lo conveniente, ¿no? Ahora, lo que siempre se usa es la encuesta, ¿no? Es lo que normalmente se usa. Y por eso que tal vez también les digo, mejor usar una encuesta antes que hagas un censo, ¿no? Porque en el censo hay que tener bastante cuidado, porque como les digo, ahí no se les puede, o sea, nadie puede ser omitido en ese estudio, ¿no? Si el estudiante por ese día no se tuvo que ir al hospital, habrá que ir al hospital y ubicarlo, ¿no? Entonces hay un poco que también la complejidad de realizar un censo. Y ahí obviamente... Ya, profesor. Sí, sí. Ya, profesor, entonces... No sé... profesor. Mi pregunta es, las técnicas que se utiliza para sacar el porcentaje en una encuesta, ¿es el mismo técnica que se aplica en el censo o es diferente? Ya, a ver, estos son dos estudios, ¿verdad? Este es un estudio a toda la población y este es un estudio a una pequeña muestra. Aquí prácticamente, de acuerdo a la población, hay que ubicar a cada uno de ellos. ¿Sí? Creo que está clara esa parte. El detalle es cuando nosotros aplicamos una encuesta, imaginen que son 1000 la población y de estos 1000 solamente requiero, por decir, 100 nada más. Ya, como ejemplo nada más. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo yo voy a obtener a estas 100 muestras? Para eso sí existe técnicas, ¿no? Hay técnicas, metodología para poder identificar a estas 100 muestras, ¿no? En el censo no hay problema porque aquí si son 1000 y ustedes deciden hacer el censo a esas 1000 personas o 1000 estudiantes o 1000 profesores, lo que sea, entonces tienen que encontrar a los 1000, pues, ¿no? Pero en el caso de la encuesta, ahí sí hay técnicas para poder determinar quiénes van a hacer las muestras. No, profesor, mira, eso sí está clarito, profesor. Lo que yo quería entender es que para sacar el porcentaje, yo digo, el porcentaje, en caso de censo y encuesta, ¿tienen diferentes técnicas para sacar o en la misma técnica en una encuesta o digo, en un censo puedo sacar también? O sea, cantidad de personas. Ya, a ver, respecto a la cantidad, al porcentaje que me dices, normalmente siempre dicen en la encuesta cuánto por ciento debemos de usar. Yo sé que tal vez han escuchado un 10%, no sé si alguien por ahí les dijeron. Si tengo una población de una cierta cantidad, la muestra debe salir un 10%, ¿no? Eso no es tan cierto, ¿ya? Eso no es tan exacto como se dice. Entonces hay una fórmula matemática para obtener lo que son las muestras. Ojalá, si nos damos tiempo, hay un tema referido a lo que es muestreo.
Y dentro de este muestreo hay lo que es la determinación de la cantidad de la muestra, o sea, qué porcentaje se va a usar, ¿no?, de la muestra. Entonces, eso es hay todo un cálculo que hay que hacer. ¿Ya? Ya, pero entonces ese cálculo, esa fórmula de matemáticas también se puede aplicar en el extenso, ¿no? Al igual que en la encuesta. A ver, no sé si no te estoy captando bien, pero en el caso del censo hay una cantidad, ¿verdad? Y eso nos va a dar el INEI, por decir, ¿no? O el Ministerio de Educación nos podría dar esa cantidad exacta de la población, ¿correcto? En el caso de la encuesta va a ser un estudio a una pequeña muestra, entonces ahí sí nosotros mediante una fórmula podemos encontrar cuánto debe ser la muestra. Ya, mira, profesor, de esta manera yo estaba planteando, voy a hacer de manera más detallada. Mira, Ya, a ver. en caso de esta nos dijo profesor que hay una fórmula Sí. para sacar un porcentaje, pues, Ya. y en lo que en el censo también podemos usar esa misma fórmula. O sea, ya sabemos que va a haber muchas más personas, pero con esa misma fórmula nosotros podemos sacar con la misma fórmula. No. A ver, ya, ahora sí te suena. No, o sea, no hay una fórmula para poder obtener para usar el censo necesita una población, ¿verdad? Se hace en base a una población. O sea, no hay una fórmula matemática que me diga cuánto es la población, sino que esto ya lo tiene calculado el INEI o el ministerio. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que estudian a nivel de toda la población, no hay una fórmula para calcular eso, ¿no? Sino que ya está determinado. El Ministerio de Educación, por ejemplo, debe saber cuántos estudiantes están matriculados, digamos, en tal grado, ¿no? Ese es un valor ya exacto. No, yo lo pregunto, en caso de que yo voy a hacer un censo, yo le preguntaba, en caso de que yo lo haga, entonces, ya, pero tal vez se aplique. No. Por eso, o sea, el Ministerio de Educación te va a decir, por decir, cuántos estudiantes están en un cierto grado, ¿sí? Entonces ahí no vas a calcular nada, pues simplemente tomas ese dato que te da. Ya. ¿Ya? Ya, profesor, nada más. Gracias. Listo. Muy bien, como les mencionaba, ya lamentablemente ya es las 3 de la tarde, ya se nos fue la hora. ¿Algo más? Entonces, con esto me parece que queda lo que es este tema de fuentes de información. Profesor, si yo le hago se podría decir, una encuesta a todo un colegio, esto también se le puede considerar encuesta. Digo, censo, profesor, ¿verdad? Ya, digamos, hoy día ya lo hago tercero y cuarto grado, un censo, y mañana puedo hacer la siguiente etapa en caso de que no tenga tiempo. ¿Esto se consideraría censo también, ¿verdad? Claro. Sí. Solamente el detalle es la cantidad, ¿no? Si digamos el censo se aplica a toda la población. Entonces, si ves la forma, ¿no? Por días, por etapas, todo eso, o sea, correspondería a un censo, ¿no? Es válido hacer eso, como dices, por etapas, por partes, ¿no? Entonces, porque a veces hacer un estudio a toda la población es difícil, ¿no? Entonces, sí es factible hacer eso. Ahora, como les decía... Entonces, un colegio está dentro de una población, ¿verdad? Claro. No necesariamente tiene que ser todo el colegio, sino un colegio en específico viene a ser ya censo. Exacto. A ver, eso ustedes, cuando ustedes hagan su investigación, vamos a tratar de hacer este semestre, les decía, un tema de investigación, ¿correcto? Entonces, ustedes van a tener que determinar cuál va a ser su población. ¿Sí? Ustedes determinan esa población. O sea, nadie les va a decir, ¿sabes qué? Tú, no, me tienes que estudiar a tal cosa, ¿no? Sino que ustedes determinan quién es la población. Entonces, de acuerdo a esa población que ustedes determinan, por ejemplo, estudiantes de la UNA, por decir, en general, ¿no? Estudiantes de la UNA, ¿cuántos estamos aproximadamente? ¿Cuántos estudiantes son a nivel de toda la universidad? ¿Estaremos cuánto? Algo de 1.000 o 40.000, algo así, creo que. Ya, imaginemos son 40.000 estudiantes. 40.000. Ya, vamos a aproximar, bueno, como dice un término de 40.000, entonces, son 40.000 estudiantes, entonces la población sería esa cantidad, 40.000 estudiantes. Ahora, la pregunta es hacer el estudio a los 40.000 estudiantes, entonces,
posiblemente digan, no, es mucho, ¿no? Imagínense, ahora, ¿dónde? Inclusive ahorita actualmente creo que están viviendo en diferentes lugares, no los ubicaré. Ahora, si voy a hacer un estudio usando estas tecnologías, tal vez no los voy a encontrar, va a ser complicado. Entonces, tendrían que determinar, tal vez, hacer una encuesta, ¿no? Ya no van a ser a los 40.000, tal vez solamente les corresponde unos 300 estudiantes, nada más. ¿Sí? Exacto. Listo, entonces, Sí, esa es la idea. Ya, ustedes determinan. Ahora, alguien podría decir, no, voy a hacer mi estudio solamente a los que estudian educación secundaria CTA estamos en el cuarto semestre, ¿no? ¿Tercero, cuarto? No recuerdo. Pero a un semestre específico, ¿sí? Ustedes podrían decir, ¿verdad? Ustedes determinan eso, o sea, ustedes van a decir, mi población va a ser los que estudian secundaria, CTA, del cuarto semestre, de la sección A, esa es mi población. Entonces, ustedes lo determinan. Ahora, de que el jurado tal vez les va a decir, ¿sabes qué? Es muy poco tu población, ya es otro tema, ¿no? Ya ustedes tienen que saber justificar, defender esta tesis, ¿no? ¿Por qué motivo están haciendo? Entonces, ustedes determinan la cantidad de la población. Ahora, ¿cuántos somos en este salón? Tal vez somos 40, entonces, mi población son 40, entonces, ¿será necesario hacer una encuesta a 40 estudiantes? No creo, ¿verdad? O sea, hacer un muestreo, no creo. Si son 40, yo creo que sí podríamos hacer un estudio a 40, ¿no? Entonces, en ese caso estaría haciendo un censo, ¿sí? Listo, yo creo que ya queda bastante claro este punto. A ver, Sí. sí, Tal vez un compañero o alguien que haga digamos, su estudio, su tesis, no quiere sacrificarse demasiado, entonces haría un censo. Es muy exacto. complicado, como acá para mí se tiene que inversión de tiempo, recursos humanos, o sea, necesitamos más personas para que apoyen, plata y todo eso, entonces también lo podríamos hacer. Se Más que podría todo, hacer, exacto, se puede.